Sobre la entrevista, le voy a hablar qué es, qué roles hay en una entrevista, qué tipos de hay, que son la estructurada y la no estructurada. Bueno, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una forma de comunicarse con otras personas, pero no solo comunicación, no, es una tipo, son tipos de preguntas que se le hacen a ciertas personas como puede ser formal, informal, de documentos, puede ser de medicina, puede ser de varios tipos. En este caso tenemos que a una persona le están haciendo muchas preguntas sobre cosas. Pongamos un ejemplo. A esta persona le están haciendo una entrevista sobre cómo ha avanzado en su carrera musical. Entonces, ellas le cuentan todas las preguntas, ellas responden las preguntas que le hacen estas personas, ya que eso se basa en una entrevista, de hacer preguntas y que otra persona le responda. Los tipos de entrevistas se pueden decir son el formal e informal, aparte de la estructura y no estructurada. La formal puede ser una entrevista de trabajo, una entrevista para la televisión, pero en cambio la informal puede ser de una entrevista entre amigos, o sea, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Tal, tal, tal. O una entrevista con el médico, ya que el médico nos pregunta sobre cómo estamos, cómo nos sentimos. Entonces, pero a veces el médico se toma unos chistes, por eso puede ser de forma informal. Tenemos qué roles hay en una entrevista. Bueno, hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. ¿Cómo sucede esto? El entrevistador está preparado con las preguntas sobre el tema al cual se va a realizar. En cambio, el entrevistado, él está así como que preparado, siente que está preparado para la entrevista. En este caso, el entrevistador, o bueno, en este caso el entrevistado le puede pedir al entrevistador que le mande las preguntas para sentirse más preparado. A veces no lo hacen, ya que, por ejemplo, en la televisión para las noticias suele ser así casual de que está ahí, pero es formal. El doctor no te va a pasar las preguntas para que tú vengas, no, te las haces ahí mismo. En cambio, tú le puedes pasar las preguntas si eres tú el que estás entrevistando a la persona al cual vas a entrevistar, si es para forma de colegio, solo así para grabar, pero sí, en formas formales o de desconocidos, es se le toman así como que de inesperado, que no sabe las preguntas y el entrevistador tampoco hace las respuestas, porque cada quien tiene una opinión personal distinta. Entonces, el entrevistador puede ser que tenga una idea de cómo va a responder el entrevistado en forma general, pero el entrevistado puede responder con su propia opinión propia, que es muy importante en estos tipos de casos para no escuchar siempre las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿y tú qué has hecho? Nada. ¿Y estás bien? Sí. Esas son respuestas normales, se pueden decir. Pero en cambio, una pregunta que pueda ser tipo, ¿y usted cómo ha avanzado en su carrera musical? Un artista no puede responder de la mejor manera, porque se puede hacer entender que el artista no sabe responder esos tipos de preguntas y, o sea, no sabe expresarse. Un artista debería responder con la siguiente respuesta. He ido demasiado bien, estoy agradecida porque tengo una avanzado de la forma que yo quiero. Gracias. A veces saben encomendar a Dios
o a sus familiares porque los han apoyado. Eso es muy bueno. Entonces pasamos a la siguiente. Tipos de una entrevista. Hay muchos tipos de entrevistas. Como vemos, las noticias, por ejemplo, el ejemplo que está aquí, un reality show. Tenemos entrevistas, ya hablé mucho de las entrevistas con el médico, pero sí, pero nos vamos a usar a la estructurada y no estructurada. Una entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planeada de una manera eh, estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular, que responde correctamente lo que se le está preguntando. Por esta razón, el entrevistado tiene una libertad limitada ahora de formular las preguntas, ya que no pueden hacer la entrevista en sí mismo, sino de preguntas, ya que no pueden, perdón, sino de un cuestionario realizado de antemano. Esto es la información que usted nos permitió. Bueno, lo que yo entiendo de esa información es lo que vengo comentando. La entrevista estructurada ya es una entrevista planeada, con sentido. Es una entrevista que de antemano, anteriormente, se cuestionaron las preguntas, se realizaron las preguntas, vieron si están bien, si están mal. Eso es se puede decir un lío, ya que al ser estructurada tiene que quedar de la mejor forma para que el entrevistador entienda y quede bien, o sea, sea formal. Pero para que una entrevista sea formal de parte del entrevistador, tiene que tener un estudiante, o sea, las preguntas anteriormente analizadas. Y, como comenté, a veces se le puede pasar al entrevistado para que ya venga preparado y que sea una entrevista formal. Pero a veces no es así. A veces llegan de repente para hacer una entrevista estructurada, llegan de repente, ¿te podemos hacer una entrevista? Sí. Es como por ejemplo, vamos a hacer como dices, ¿no, Lisa? Perdón. Vamos a hacer un cuestionario, ¿ya? Bueno, no un cuestionario, sino una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. A mi barrio, digo. Yo voy, salgo y le pregunto al vecino, ¿vecino, le puedo hacer una encuesta? Sí. Y yo ya sé las preguntas, porque se supone que es una entrevista o una encuesta estructurada. Yo ya sé las preguntas a la cual le voy a hacer a mi vecino, porque hice un cuestionario, se puede decir, me preparé de antemano sobre esas preguntas. Entonces, como ya dije, el entrevistado puede tener su opinión personal, pero el entrevistador y todos los que van a hacer la misma entrevista deben saber las mismas preguntas para que no cambie nada. O sea, es una entrevista planeada. En cambio, una entrevista no estructurada y libre. Una entrevista no estructurada es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un conocimiento ordenado. Esa es la información que usted nos proporcionó. Sí, entonces es lo mismo, es lo contrario. Una entrevista no estructurada son preguntas que pueden ir así de la nada. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Y qué has sentido? Nada. ¿Qué has hecho? O sea, es una entrevista que va fluyendo, así como que para pegarnos con el entrevistado, para así generarle confianza al entrevistado. Pero, como usted nos proporcionó la información, dice que
El entrevistado, pues las respuestas a las preguntas no son tan profundas. En cambio, en la estructural son profundas las respuestas porque son ya más, las preguntas son más estrictas, se pueden decir, más para un noticiero. En cambio, una no estructurada es así como que de chill, como dicen, de así suelto, de confianza. Entonces, eso es una entrevista. Pueden ser formal e informal. Una entrevista es donde dos personas o más, el entrevistado o más entrevistados, entre más mejor. Personas hacen preguntas y respuestas. Espero que le haya gustado mi explicación, lo hice lo más divertido posible. Chao, Licen, gracias.